Nuevamente, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor para empezar. Si ustedes se pueden ir a compartir, si tienen que compartir con sus familiares, conocidos, amigos, y que realmente cada cosa que hoy viva sea de bendición para su vida. ¿Sí? Gloria al Señor. Le invito a que abra la Biblia, hermano, en Lucas, en el capítulo 11. ¿Sí? Hoy vamos a ver, hermano, nuevamente en esta serie de El Hijo de Dios y el dinero, algo por la cual nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo debemos de considerar y tener muy en claro que la obra de Dios demanda inversiones. El domingo pasado hablamos de los constituidos, los que fueron constituidos de parte de Dios o fueron enviados, fueron afirmados, y bueno, ahora vamos a repetir la definición de un constituido, lo cual la demanda en sí interna que tiene un constituido es transmitida al cuerpo de Cristo, es transmitida a la iglesia, es transmitida para que la iglesia tenga comportamientos y realice inversiones de tipo espiritual y de tipo natural, por supuesto, porque su espíritu no sale de su cuerpo y hace la obra de Dios, no. Usted lo hace con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, la obra de Dios, ¿sí? Y hemos visto, hermano, en esta serie de mensajes, de predicaciones, qué es realmente lo que Dios quiere para que su pueblo prospere legítimamente. Su pueblo debe prosperar, perdón, hermano, su pueblo debe prosperar legítimamente. Y para prosperar legítimamente yo tengo que entender lo que Dios quiere para mi vida, y cada uno de nosotros debe de ir creciendo a medida que Dios le va dando luz, comprometiéndose de una manera u otra con las cosas que Dios le ha entregado. Por eso le decía que un constituido, hermano, el otro día es un edificador. Un edificador es alguien que sabe realmente lo que va a edificar, lo que va a hacer con lo que Dios le ha dado. Por eso demanda una inversión. Usted está siendo llevado a una altura, una madurez en Dios. Usted va a ir sabiendo cómo va a ir organizando su vida, organizando lo espiritual, organizando lo natural, organizando lo que usted está invirtiendo realmente en la etapa de siervo, en la etapa de hombre, hermano, en la etapa de padre de familia. Usted sabe realmente a la altura que Dios le está dando cómo va a ir invirtiendo las cosas en Dios. Amén. Por eso el edificio que es la iglesia, hermano, la iglesia, todos somos iglesia, está siendo edificada, está siendo pasada por un proceso de inversión. Dios invirtió a su Hijo Jesucristo, y ahí Él dio todo ya para que la iglesia tenga la altura o el material que tiene que tener para presentarse delante de Dios. Y nosotros queremos, hermano, que en este tiempo su vida sea realmente bendecida. Cuando digo nosotros, estamos hablando de aquellos que estamos entendiendo que prosperamos por la palabra. Por eso toda esta serie de prédicas la hacemos para aquellos
hermanos, no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo en todo el mundo, que no entienden algunas cosas que Dios demanda dentro de su obra para que les vaya mejor de lo que les está yendo en Dios y en obediencia. ¿Ven? Porque usted sabe que por la obediencia es bendecida su vida, ¿sí? Así que el tema viene así, hermano, que un constituido debe invertir. Cuando estoy hablando de inversión, es inversión de tiempo, inversión de lo que Dios me dio, inversión en descubrir lo que todavía no se ha manifestado de parte de Dios, porque tú tienes que descubrir lo que ha puesto Dios adentro tuyo, y eso va a demandar un tiempo de inversión con Dios. O sea, tú vas a tener que encerrarte, tú vas a tener que buscarlo, tú vas a tener que estar atento, porque no sabes en qué momento Dios va a manifestar algo tuyo de Dios, si así realmente lo anhelas. Amén. Si anhelas que Dios manifieste algo que ha puesto en ti, tú tienes que invertir de estar solo, de estar sola, de a veces que muchos hagan cosas que antes realmente a ti te comprometían, y hoy el compromiso es distinto, porque hoy el compromiso que tú tienes es de buscar lo que Dios puso en tu vida y hacerle un bien, edificar la iglesia. Esos son los edificadores constituidos y comprometidos para que la iglesia sea levantada como a Dios le agrada, ¿sí? Usted está comprometido, entonces lo que Dios ha puesto en usted va a hacer que eso sea invertido en la obra de Dios, ¿sí? Su servicio, su estar, su orar, su ayunar, su estar realmente viendo a dónde hace falta realmente lo que Dios puso en su vida para bendecir la iglesia. Amén. Entonces necesitamos, hermano, descubrir para poner bien las inversiones que Dios nos ha dado, ¿sí? Descubrir la función es entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida y a dónde voy a ser útil dentro de la obra de Dios. Entonces dijimos, hermano, que un constituido es dar, es poner, es afirmar, es un cargo, es algo que Dios ha confiado a un hombre o a una mujer para hacer algo específico y para que la iglesia prospere y para que al mismo tiempo pueda disfrutar de esa prosperidad que viene de parte de Dios, porque uno queda satisfecho cuando da lo que Dios ha puesto en uno. O sea, cuando tú te sientes que Dios ha puesto algo en tu vida y que lo tienes que entregar, cuando tú lo entregas, quedas satisfecho, queda uno completo, porque entregó lo que Dios puso para que Él entregue, ¿sí? Por eso es necesario, hermano, que en este tiempo no retengamos lo que Dios realmente nos ha dado para dar a la iglesia. Usted no retenga lo que Dios ha puesto en usted para dar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos haciéndonos dueños de lo que Dios realmente nos entregó para dar. Y es de Dios, nos dio para entregarlo. Jeremías dice que predicó todo su ministerio y dice que no se convirtió en nadie, hermano. Él hubiera dicho egoístamente, no, ¿para qué voy a predicar si nadie se convierte, Señor? ¿Para qué voy a profetizar si nadie realmente hace caso a tu voz, Señor? Sin embargo, el ministerio de inversión de Jeremías, que era un constituido de parte de Dios, siguió prevaleciendo él, porque Dios lo fue animando, motivando, dándole la fuerza, haciendo que el recurso que Dios había puesto en Jeremías pueda ser invertido en la obra de Dios. Amén. Entonces debemos, hermanos, de nosotros ponernos a cuenta en esa área de las inversiones que tenemos que hacer para la iglesia de parte de Dios que ha puesto en nosotros. Jesús lo hizo y fue cuestionado, hermano, y hasta fue desacreditado, y hasta quisieron destruir, hermano, su veracidad en el ministerio. En el capítulo 11 de Lucas, hermano, en el versículo 14, cuando Jesús estaba invirtiendo poder de Dios en gente que estaba atormentada, estaba siendo cautiva, estaba siendo presa por el diablo, Jesús invirtió, hermano. Invirtió que el tiempo de ir y de predicar lo que su Padre le había enviado a predicar, y a través de esa predicación se manifestaba lo que Dios había puesto dentro de su vida, dentro de su ministerio. Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio. Para echar fuera un demonio,
Uno tiene que tener autoridad de parte de Dios. Y para tener autoridad de parte de Dios, Dios mismo te debe de entregar la gracia, te debe de entregar el poder, te debe de entregar la autorización. Que lo logras cuando entendiste que en esa estrecha comunión con Dios, tú tienes ese poder para echarlo fuera. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, dice, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Fíjese que la inversión en un hombre atrajo, o sea, lo que invirtió Jesús era para hacer ver que Dios estaba con él. O sea, cuando uno invierte de parte de Dios, hermano, algo en la obra de Dios, porque esta es una obra de Dios. La obra de Dios es que Él vino a liberar al hombre para que el hombre decida si le va a seguir o no. O sea, usted está aquí recibiendo, hermano, una palabra de libertad para ver si usted y yo tenemos la actitud correcta, la decisión correcta, la determinación correcta para seguir hasta el final o no con el Señor. Amén. Dice que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Fíjese que le llamó la atención. La atención de la multitud fue puesta en la inversión que Jesús estaba haciendo. Un constituido de parte de Dios, o el Hijo de Dios mismo, que vino ya delegado por Dios mismo, el primer apóstol, dice la palabra, enviado, Jesús el Cristo, vino a invertir y empezó a invertir sin preguntar realmente si se lo merecía, no se lo merecía. Lo vino a invertir, lo vino a dar. ¿Sí? Vino a dar algo que realmente Dios le dijo que dé. El 15. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese que querían descategorizar, hermano. Fíjese que querían tirar abajo ese testimonio, ese milagro, si usted lo quiere llamar así, de que empezó a hablar este hombre por mucho tiempo, no habló y empezó a hablar, dice que era mudo. Lo empezaron a cuestionar ¿con qué? Atribuyéndoles a que Satanás, el lado malo, lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo el lado bueno. O sea, el descrédito, hermano, siempre va a venir, aunque tú realmente estés manejando el poder de Dios. ¿Escuchaste? Por más que Dios te dé la gracia, por más que Dios realmente se mueva en ti, hermanos, siempre el diablo va a tirar algo para ver si puede mover el máximo de personas o el máximo de mentes o el máximo de corazones para que se vuelquen en contra de la obra de Dios. O sea, tú vas a hacer la obra de Dios y la obra de Dios va a salir y va a ser de Dios lo que está haciendo. Pero eso no significa, hermano, que todos van a prestar la atención correcta y van a seguir a Dios como tienen que seguir. El milagro va a servir para testimonio primeramente de la persona que está invirtiendo lo que Dios le dio. O sea que yo estoy parado aquí, hermano, primero para testimonio mío, para saber que Dios realmente está dentro mío, está funcionando y que me ha dotado, me ha dado la capacidad, me ha dado la constitución para poder entregar lo de parte de Dios a usted. Después lo que Dios haga con lo que yo estoy entregando, depende realmente del receptor. Depende de que la persona diga, yo lo recibo, esto es de Dios, como lo recibió en este caso este que estaba endemoniado, lo recibió. Recibió la liberación, recibió la inversión. ¿Vio cuando usted escucha, vienen los chinos a invertir a Argentina, vienen los italianos a invertir? Ellos traen sus inversiones. ¿Qué traen? Dinero, traen empresas, traen máquinas, traen algo, traen para invertir. ¿Por qué? Porque quieren realmente recuperar lo que invierten y que les dé ganancia. Bueno, Jesús vino a invertir, pero para que le dé ganancia para el reino de Dios. ¿Sí?
El reino se está manifestando a través del poder de Dios. El reino se manifiesta con poder, no con comida y bebida. Comida y bebida, tras de comida y bebida hoy hay plata, dinero. ¿Escuchó? O sea, vuelvo a repetir, cuando yo me manejo con un evangelio que es comida y bebida solamente, o que son las cosas terrenales, atrás de esas cosas terrenales hay una inversión de dinero y ya no tienen nada que ver con la obra de Dios. La obra de Dios tiene que ver con poder y con libertad en el Espíritu de Dios. Eso tiene que ver, la obra de Dios. El dinero iba a venir y Jesús, vemos ahí que se movía y los discípulos eran abastecidos, hermano, con él. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba avalando la obra de Jesús. Hay obras que no son de Dios y son avaladas con dinero, sí, pero no con Dios. Es otra cosa. 16. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Fíjese que había, hermanos, con una palabra empezaron a hablar, a generarse más palabras. Una palabra va a llevar a otra palabra y otra palabra va a llevar a otra. Es como la ventanita de internet, ¿no? Una ventana le sale a otra y otra le sale a otra y otra le sale a otra y no sé a dónde vaya a terminar. Pero siempre va a haber algo. Bueno, esto fue así de malo, es espiritual. Cuando uno largó con una cierta autoridad una palabra en un ambiente, a Jesús se lo hicieron, hermano. Echando fuera un demonio y todo, al Hijo de Dios se lo hicieron. O sea que a alguien les dio la autoridad a los que hablaron, por eso se movieron las mentes. Las mentes se movieron, los corazones empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque había un poder satánico que quería desacreditar la obra de Dios. Había un poder satánico que quería desacreditar la obra de Dios. Siempre hay un poder satánico que quiere desacreditar la obra de Dios. Y Dios utiliza las mentes que no están conectadas con Dios. Las mentes, los corazones que no están entregados del todo son los más fáciles para que el diablo utilice para desacreditar la obra de Dios, hermano. Los corazones que no creen del todo, que no creen, ¿por qué? Porque no actúan, porque tu fe, hermano, es demostrado por lo que tú actúas, por lo que tú te comprometes, por lo que tú inviertes realmente en la obra de Dios. ¿Me escuchó? Detrás de eso hay un precio, no solamente de tiempo, no solamente de dinero, sino hay un precio, hermano, de entrega constante, de sentimientos, de razonamientos, de un montón de cosas que sí tú quisiste hacer y lo tuviste que entregar por amor, por inversión a la obra de Dios. No te viste a ti, no te viste lo que tú podías sacar de beneficio, no te viste lo que a ti te hacía bien, te dejaste, te abandonaste por causa de invertir en la obra de Dios. Lo que Dios había puesto en tu corazón. Pero lo que Dios había puesto en tu corazón pelea a veces, hermano. Pelea con lo que uno quiere. Y la voluntad a veces, como se predicó hace varios jueves atrás, la voluntad de uno no quiere ceder. ¿Por qué? Porque realmente hay intereses personales. Hay intereses que no quieren ceder ante la obra de Dios. No quiero ceder a mi hermano, no, porque ¿para qué voy a perder el tiempo con mi hermano? Si cuántas veces fui y le hablé, cuántas veces estuve conversando con él y mi hermano sigue haciendo lo mismo. Ya no quiero invertir en otro. Y eso es una excusa para que realmente no lo haga ni en mi hermano ni en otro, porque no salgo a buscar el otro tampoco. El otro es alguien imaginario, alguien ficticio, alguien que, una fantasía mía, que se creó. El diablo creó una fantasía, entonces como me fue mal con esto, ¿qué iba a hacer? El fracaso hace que se tire para atrás la persona. Un fracaso hace que te tires para atrás. El diablo sabe lo que quiere, que usted no entregue lo de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Que usted desacredite con su obra la obra de Dios. Que usted sea una persona que entre en un estado de letargo y de ruina, porque va a entrar en una ruina. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Cuando uno no invierte en la obra de Dios, entra en un proceso de ruina espiritual y natural al mismo tiempo. Y no vemos al hermano crecido. El hermano siempre anda como un frito en su mente. De repente está pensando una cosa y de repente le viene otro pensamiento, escucha una palabra, escucha la otra, no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque no está conectado a la palabra de Dios. No está conectado creyendo que Dios
está sobre todo pensamiento humano. Lo mira el pastor aquel, lo mira el pastor aquel, lo mira el pastor y empieza a comparar. Pero el pastor aquel dijo esta cosa y el otro dice otra, pero me gustaría que, tener lo que tiene aquel. Y ya empezamos a comparar, y cuando tú empiezas a compararte, hermano, empiezas a comparar las cosas, ya no es la obra de Dios la que está funcionando en ti. ¿Por qué? Porque Dios te puso en un lugar, como siempre te lo dije, para que tú funciones, para que tú entregues, inviertes tu tiempo, tu vida y todo lo que Dios te dio, para que seas efectivo y puedas prosperar con tu familia. La obra de Dios es prosperar, pero todos juntos, no una sola persona. Si los dos van para lugares diferentes, no andan juntos, no andan en un mismo pacto. Pacto es acuerdo, pacto es alianza, pacto es no me interesa realmente lo que los demás digan. Yo entré en un pacto con Dios y ese pacto lo voy a cumplir. No un pacto momentáneo, no, yo estoy hablando del pacto de la sangre de Cristo, de ese pacto, del único pacto que sirve, hermano. El pacto que nunca nadie lo va a poder mover, el pacto de la sangre, que Cristo salvó tu vida, salvó mi vida, ¿para qué? Para que entremos comprometidos a seguirle, a servirle por amor. Por amor, invirtiendo y negándonos a nosotros mismos. Invirtiendo y negándonos a nosotros mismos. Negándonos ¿a qué? A que la obra de Dios continúe. Y otros, para ponerlo a prueba, demandaban de él una señal del cielo. El 17 dice: pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. ¿Escuchó? De ahí a donde quiero apuntar en esta mañana, hermano. Un reino dividido termina siendo un reino que uno va a ir para un lado y el otro va a ir para el otro. No se puede unir realmente la luz y las tinieblas. Vamos de vuelta. No se puede unir la luz y las tinieblas. Jamás se van a unir las luces y las tinieblas. La luz es la luz y las tinieblas son tinieblas. El ídolo, hermano, es el ídolo y Dios es Dios. Igual que usted esté comparando con un ídolo con Dios. Y dijimos que el dinero puede convertirse en un ídolo, puede convertirse en avaricia realmente en el corazón, y la avaricia es un ídolo, dice la palabra. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Cuando hay un interés en común, hermano, en una obra carnal, interés común es que por este momento nos unimos para destruir al que nos hace mal a los dos, pero después nos separamos. O sea, son alianzas, hermanos, de un mismo punto en común, no de todos los puntos en común. La iglesia tiene que tener una alianza con Dios, en la cual la iglesia se somete, se sujeta a todos los puntos de la palabra y sigue a Dios porque le interesa realmente que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces estoy en alianza con Dios, me meto en el pacto de Jesús, entendiendo, comprendiendo que Jesús me da todo. Entro en un pacto con Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio de Jesucristo, diciéndole: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, como le dijeron sus apóstoles. Aunque después el corazón temeroso y el corazón miedoso se fue realmente saliendo de la obra en un momento. Dios los perdonó, Dios los restauró. Usted sabe ya lo que hizo con los apóstoles en el momento que Él fue a la cruz. Lo abandonaron todos. Él pasó con la traición. Fíjese que uno le traicionó y después automáticamente Pedro renegó. Todos se fueron a hacer las cosas. Los intereses terrenales volvieron, ¿sí? Porque la obra de Dios aparentemente estaba por el piso, porque Jesús lo estaban crucificando como un delincuente. El delincuente más grande estaba muriendo en la cruz. Jesús era el delincuente para los romanos y para la gente de ese tiempo. En ese momento era el peor de toda la tierra, Jesús. Cuando no merecía, Él se hizo realmente en ese momento pecado por cada uno de nosotros. Conociendo Él sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba.
se derrumba. ¿Qué es una casa dividida contra sí misma? Es una casa que tiene a dos dioses, dos pensamientos, dos poderes, dos palabras. Eso es una casa dividida. Una casa dividida es que yo estoy avalando una cosa y mi esposa avala otra cosa. Eso es una casa dividida. Una casa dividida es que yo quiero una cosa y mi esposo quiere otra cosa. Eso es una casa dividida. Entonces no puedes lograrse un propósito firme. ¿Por qué? Porque no se llega a un acuerdo. El acuerdo, hermanos, entre los dos no es de una sola parte. Cuando hay una parte, hermanos, que está prevaleciendo y que se respeta lo que se está decidiendo, inevitablemente esa parte, para que nosotros le demos el crédito, la razón y avalemos lo que está haciendo, debe dar testimonio con su vida y con todo lo que hace para que nosotros digamos, sí, tenés razón, estás capacitado o estás capacitada para esta parte, para que siga adelante tu obra. Perdón. Necesitamos, hermano, manejar las inversiones de Dios con un solo pensamiento, un solo sentir y un solo propósito, el propósito de Dios. Cuando tu propósito es distinto al propósito de Dios, empieza el conflicto. ¿Dónde empieza el conflicto? En mi mismo matrimonio. ¿Dónde empieza el conflicto? Después lo transmito a mis hijos. Después de tus hijos, hermano, va a pasar a tus nietos, y de tus nietos a tus bisnietos, y así de generación en generación. Gente que no supo vivir en un solo acuerdo, hoy está transmitiendo división. ¿Por qué? Porque no se puso a cuenta con Dios. Porque no se pone a cuenta con Dios, no tiene autoridad sobre ciertas áreas en su vida. Entonces, Dios, hasta que esa área no sea derribada, no puede realmente bendecir ese matrimonio, esa pareja, esos hijos que tienen. ¿Por qué? Porque la casa está dividida. Estoy invirtiendo, hermano. Yo estoy invirtiendo de una forma y mi esposa está invirtiendo de otra forma. Mi esposa está invirtiendo de una forma y yo estoy invirtiendo de otra forma. Entonces, estoy poniendo en un lado y estoy poniendo en el otro. Entonces no llego ni a un lado ni al otro. Entonces invirtamos realmente como Dios quiere, en un solo acuerdo, en un solo propósito, en un solo pensamiento, en una sola escala, la escala de Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. El que se burla de Dios, Dios va a hacer que se burlen de él. Dios no va a ser burlado. Usted se puede burlar de la iglesia, usted se puede burlar del pastor, usted se puede burlar de su hermano, usted se puede burlar del que quiere, pero Dios dice en la Biblia que no puede ser burlado. La división es infidelidad, porque el Señor dijo, no podrás amar a Dios y al dinero. División, dos pensamientos. Invierto en Dios, pero por las dudas invierto realmente en esto que me va a dar. Porque amarás a uno y perderás al otro, dice, y aborrecerás al otro. Entonces, si yo apunto, hermano, a que mi vida realmente está entregada a Dios, quiero que mi vida siga con el Señor, yo voy a apuntar a lo de Dios. Voy a dejar que Dios realmente haga las cosas. No voy a forzar algo que Dios no quiere que fuerce. Pero ¿sabe qué? Dios se vale de los corazones. Dios se vale de los corazones. Dios para invertir tiene que ver corazón. ¿Escuchó? Dios para invertir en mí, para invertir en usted, tuvo que haber visto algo que a Él le servía. Por eso Él siguió invirtiendo. Porque la obra de Dios es así, porque somos iglesias de Dios. Usted tiene algo de parte de Dios que lo tiene que invertir, lo va a invertir. En el tiempo de Dios lo va a invertir. Hay gente que nunca se consideró a sí mismo y Dios la está considerando. Y está diciendo, en su tiempo este va a hacer tal cosa, pero en su tiempo. Y en su tiempo va a salir a hacer tal cosa y lo va a hacer. Aunque no lo quiera, aunque hoy esté en sus pensamientos, su corazón esté entregado a otras cosas, al desorden,
hacer un montón de cosas que no son de Dios, Dios en el tiempo justo lo trae y hace que esa persona sea el más fiel de la casa. Porque Dios es así, hermano. Porque Dios de la infidelidad puede transformar a una persona que sea realmente fiel a las cosas de Dios. Cuando fue infiel toda su vida, cuando no supo, no aprendió lo que es fidelidad. La gente que fue infiel, hermano, en lo poco, en lo mucho también va a ser infiel. Por eso Dios pesa el corazón. Dios se vale de corazones para seguir invirtiendo. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que nosotros no podemos avanzar en la prosperidad con Dios cuando realmente lo que Dios te entregó hasta este momento, Dios ve que nosotros somos infieles con eso que Dios te entregó. ¿Por qué? Porque vas a terminar adorando, como terminó Israel adorando, a otros dioses. La casa dividida, Israel se dividió y se dividió del todo. En Oseas capítulo 10, yo le pido por favor que vayamos a Oseas capítulo 10. Gloria al Señor. ¿Y saben cómo se dividió? En prosperidad. Dios la prosperó tanto, tenía tanto dinero que se separó de Dios. ¿Escuchó? Le hizo mal tener tanto dinero porque dejó de congregar, dejó de querer servir a Dios, dejó el ministerio que le fue dado por Dios. Israel dice que tenía que ser el centro de todas las naciones. Pasó a ser la burla de todas las naciones. ¿Escuchó? Pasó a ser la burla. Israel dice es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. ¿Para quién daba Israel el fruto? Para sí mismo. Qué tremendo es ahora para sí mismo, ¿no? Hermano, ¿están funcionando los dones? ¿Están funcionando el ministerio? ¿Está funcionando el talento para la iglesia? ¿O está funcionando para uno mismo? Esa es la pregunta que esta mañana Dios te está haciendo. ¿Está funcionando lo que tú has obtenido en Dios para ti mismo o para la obra de Dios que realmente Dios te ha marcado que hagas? Ya tú sabes lo que tienes que hacer, porque a uno le pregunta a la persona y dice, yo no sé lo que Dios puso, ya sé, hasta sabe el día de su muerte la persona. Sin embargo, los frutos es totalmente distinto a lo que la palabra de Dios dice. Uno le pregunta a la persona y ya sabe todo, ya se la sabe todo porque andan con los más inteligentes, los más exitosos de la tierra, y por eso ya se lo saben todo. Como se la saben todas, entonces dejan de hacer para Dios lo que tienen que hacer. ¿Escucharon? O sea, funciona un ego, funciona una altivez, funciona una arrogancia tremenda en el hombre, hermano, por su misma prosperidad natural y por la capacidad que tiene, que deja de servir a Dios, deja de adorar a Dios, deja de comprometerse con Dios, deja de servirle como Él se merece, deja, porque el dinero hizo que deje de servir como tenía que servir. ¿Cuándo Dios dijo que había que poner dinero para tenerlo a Él? En su vida. ¿Cuándo Dios te dice a ti, tenés que tener dinero para que yo esté contigo? ¿Cuándo Dios dijo eso en su palabra? Entonces, la Biblia dice, hermano, que Israel, según la abundancia de su fruto, fíjese lo que dice, así se multiplicaban los altares, más prosperaba, más ídolos tenía, más ídolos levantaba, más prosperaba, más dinero tenía, mejores autos, más casas, más iglesias grandes, más empresas, tenía mucho más, pero se estaba dividiendo de Dios. ¿Escuchó? Estaba dividiendo de Dios. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos se hacían sus pilares sagrados. Eran sus pilares sagrados. ¿Te escuchó? Eran sus pilares sagrados, no eran los pilares para Dios.
Era para sí mismo lo que estaba levantando, era para que realmente su nombre sea engrandecido. O sea, el nombre de Dios iba a quedar a un costado, hermano. Con el dinero tú puedes poner el nombre de Dios a un costado, puedes darle el menos interés realmente que Dios quiere que le des. El 2 dice así: su corazón es infiel, así directamente declara Dios. ¿Escuchó? Su corazón es infiel. Hermano, ¿quién le gusta que le sea infiel? ¿Hay alguien aquí que le gusta que la esposa le sea infiel, el esposo le sea infiel? ¿Hay alguien? Bueno, a Dios tampoco, no le gusta que la iglesia sea infiel. ¿Escuchó? Aquellos que se acostumbraron a la infidelidad, ya le estoy diciendo, eso no es de Dios, eso es satánico, hermano. Aquellos que les gusta tener 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 4 hombres, 2 hombres, 3 hombres, eso es del enemigo. El enemigo hizo que se despierte eso en el huerto. La primera infiel fue Eva, separándose de los intereses de Dios, constituida para gobernar, constituida la mujer, hermano, para gobernar con el hombre en el huerto, para cuidar el huerto, para estar ahí bendiciendo el nombre de Dios. Se hizo infiel por causa de una palabra que vino de parte de Satanás, que le dijo: come de lo que Dios te prohibió. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables, dice. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares. ¿Sabe por qué iba a derribar Dios? Porque Dios amaba a Israel. Aún siendo infiel Israel, aún no comportándose como se tenía que comportar, Dios amaba a Israel. Como Dios amaba a Israel, Dios volvía a apostar, hermano, volvía a entregar su amor, volvía a ser realmente humillado por las actitudes de Israel. Él se humillaba, hermano, a sí mismo para que Israel se vuelva de todo su corazón, y derribaba lo que estaba separándolo a Israel de Dios. Hermano, muchas veces no entendemos por qué Dios me está dejando así en esta situación. ¿Por qué tengo que vivir avergonzado, humillado? ¿Por qué esto? Porque tu corazón es infiel todavía, mi hermano. Mi hermana, tu corazón es infiel. Tu corazón está dividido, tu corazón no está totalmente íntegro para con Dios. Tu corazón está en duda. La duda es la separación de la fe. El que duda no puede alcanzar el favor de Dios. Tú dudas y Dios no puede hacer nada, y entonces te tienes que aprender de la fe del pastor, de la fe de un hermano crecido. ¿Por qué? Porque al interceder el pastor, un hermano crecido, Dios te lo va a dar, pero no porque tú te lo merezcas, sino porque Dios está agradando en la fe del otro, para que tú lo entiendas. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares. Verso 3. Ciertamente ahora dirán: no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor, dice. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? El 4. Hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos. Pactos con juramentos vanos. Pactos es un acuerdo. Aprovechar el momento del mensaje de la palabra para decirle cuánto le va a dar usted a Dios, para que Dios le dé el auto nuevo, para que Dios haga volver a su marido, para que Dios le sane. Pactos vanos, palabras vanas, juramentos vanos. Eso está hablando la Biblia. Infidelidad. ¿Me escuchó? Y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. La gente que está metiéndose en esos pactos raros que hace el hombre, le va a traer juicio. Al que está realmente, por ahí es un falso y ya tiene su juicio ya determinado, condenatorio, pero va a hacer que el juicio de Dios brote en su vida. En vez de recibir bien, va a recibir mal, porque conociendo la palabra se está metiendo en cosas que realmente no entiende, no comprende, y que lo que su corazón le está llevando y le está guiando a hacer. Voy a poner para que Dios me dé tal cosa. No, vas a poner porque Dios realmente te salvó, porque invertís en la iglesia, que son tus hermanos, y porque a ti no te importa realmente lo que pase.
con ese dinero. A ti te tiene que importar lo que Dios está haciendo contigo y con tu familia. Amén. 5. Por el becerro de Betabel temerán los habitantes de Samaria, en verdad por él hará duelo su pueblo, y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, porque él se ha alejado su gloria. El 6. También el becerro será llevado a Siria, como tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza, e Israel se avergonzará de su consejo. El 7. Samaria será destruida con su rey, como una astilla sobre la superficie del agua. El 8. También serán destruidos los lugares altos de Abel. El pecado de Israel, espinos y abrojos crecerán sobre sus altares, donde dirán a los montes, cubrirnos, y a los collados, caer sobre nosotros. Fíjese la vergüenza que estaba pasando Israel, hermano. Israel dice que primero se quedó sin el aval de Dios. O sea, Dios realmente no avalaba nada en lo que ellos estaban prosperando. O sea, Dios estaba aparte. Ellos habían determinado que con su prosperidad ellos se cubrían con eso y hacían sus cosas y seguían su vida, una vida natural sin Dios, una vida normal, una vida que Dios te avala lo que hago. Estaba haciendo eso Israel, y Dios le dice: te separaste de mí, te levantaste ídolo, el ídolo de tu casa, el ídolo de tu familia, el ídolo del perro, del gato, del auto, de la casa, el ídolo se había levantado. Se levantó el ídolo y Dios a un costado. Dios separado. De Dios ni hablemos. ¿Qué vamos a hablar? No podemos hablar con Dios. Con eso de que aceptemos y sentémonos que somos todos hermanos, muchos van a caer en un error tremendo. Van a traer maldición a su casa. Cada demonio van a traer a sentarse a su mesa, hermano. La gente que diga: no, está todo bien, hagamos todo, somos todos hijos de Dios. Estoy de acuerdo, hermano, con gente que no entiende, no conoce la palabra, con gente nuevita. Estoy de acuerdo que usted los siente a su mesa, le explique, ore por ellos. Pero de gente realmente que tiene años, hermano, que está de iglesia en iglesia buscando sus propios intereses. Hermano, esa gente dice desordenada, dice que ni siquiera os sentéis a comer, dice la Biblia. ¿Escuchó? Ni siquiera os sentéis a comer. Gente que anda realmente buscando intereses que no son los intereses de Dios. Anda buscando ventaja en la comida, anda buscando ventaja en la casa de aquellos que, como le dieron una palabra que le gustó, qué gran siervo de Dios, qué tremendo este hombre. La verdad, una maravilla. Me hace sentir bien este hombre. Porque tiene un propósito igual al tuyo. Ese hombre que se sentó, que te hizo escuchar cosas que a ti te gustó, que te trajo una florcita, que te trajo el regalito, que te trajo esto, que te trajo el otro, tiene el mismo pecado que tienes tú, por eso te gusta comer con él. Pero no porque tiene intereses para con Dios. Que tú te sientes con un familiar a comer no significa, hermano, que tú compartas la misma creencia. Él puede estar creyendo en una cosa y tú puedes estar creyendo en otra. Porque el corazón del hombre solamente lo escudriña el Señor. ¿Te escuchó? ¡Ay, qué extremista el pastor! Pero si Cristo era extremista, cuando se levantó una palabra dice que él conocía los pensamientos. Al vuelo agarró los pensamientos. Ustedes están pensando esto, dijo. Pero yo le voy a decir una cosa: mis intereses, mis inversiones son para el reino de Dios. Por eso libero a este endemoniado y queda realmente libre para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Piensen lo que piensen ustedes, va a quedar libre este hombre, pero para la gloria de Dios, ni siquiera, hermano, para que ellos se salven. ¿Escuchó? Él invirtió ese tiempo, invirtió el poder de Dios en ese mudo, hermano, en el Señor, volviendo a Lucas. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que los intereses de Jesús eran para con el reino de Dios. Sus intereses tienen que ser para el reino de Dios. ¿Escuchó? Para el reino de Dios. Reino de Dios. 9. Desde los días de Gibea has pecado, Israel. Allí se han quedado, no los alcanzará en Gibea la batalla contra los hijos de la iniquidad. Fíjese, hermano, cuando una persona se ha dividido de Dios,
ha entrado en un espíritu diferente de Dios, Dios lo mete en batalla para que se dé cuenta. Vuelvo a repetir para que me entienda lo que le quiero decir. Usted prosperó, Dios le entregó el dinero, pero usted no honró a Dios, no está reconociendo a Dios. Dios lo mete en una batalla como nos metió esto. Dice, no los alcanzará en Gibea la batalla. Te va a meter en una batalla contra los hijos de la iniquidad. Te mete en batalla para ver realmente si el Dios que levantaste te va a salvar de esa batalla. Porque ya Dios no se va a meter en lo que tú hiciste de tu fortaleza. Porque la persona se hizo fortaleza en lo que produjo para sí mismo. Se hizo su fortaleza en su banco, se hizo su fortaleza en su capacidad, se hizo su fortaleza. Y bueno, te mete en batalla. Y Dios te está diciendo, por más que interceda quien interceda, yo voy a derribar tu ídolo para que realmente me meta, porque mientras esté el ídolo, Dios no va a entrar. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios no va a entrar en un corazón donde hay ídolos. No va a entrar, tiene que sacar el ídolo. Si no saca el ídolo, Dios no se mete. No se mete Dios. Dios y los ídolos no pueden ocupar el mismo lugar. No puede haber dos señores en un corazón. No puede haber dos pensamientos. Dios no quiere eso para usted, hermano. No quiere eso para usted. Por eso le va mal y en conflicto. Está en batalla constante. Piensa, tiene dinero, tiene cosas y cada vez le va peor. ¿Por qué? Porque hay una batalla que usted no está librando, porque hay iniquidad en lo que usted está produciendo para usted mismo. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo entré en una batalla, Dios dice, yo no me meto porque hay ídolo que te defienda tu ídolo, el que levantaste con tu fuerza, el que levantaste con tu sudor, el que levantaste con tu capacidad, el que levantaste con tu supuesto mentor, que te defienda él, con el que estás escuchando, que te defienda él, el que te está dando consejo él, dice Dios, ese que te da todo el día consejo, la que te está hablando todo el día por teléfono y te dice cómo hacer las cosas, que te salve él, te dice Dios. No se va a meter Dios en eso. ¿Escuchaste, hermano? Ah, porque mi nieta, porque mi hermana, porque mi fulana, porque me gana, porque mi... Que te salve él, dice Dios. No me meto. Consideramos el consejo de ellos, bueno, que te salve él. Que te salve esto. ¿Escuchaste, hermano? 10. Vamos a 10. Cuando yo lo desee, los castigaré. Que se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad. ¿Escuchó? Doble iniquidad. Apartarse de Dios y meterse a adorar sus propios ídolos. Hasta ahí nomás. Fíjese que la inversión, Dios le dio prosperidad y ellos invirtieron en sus propios intereses, no en los intereses de Dios. Cuando pasó eso, Dios los entregó a la batalla. La batalla fue perdida. Dios te mete en una batalla que no le ves salida. Estás derrotado, estás derrotada. Bueno, estás derrotado, estás derrotada. Saca el ídolo. Saca el ídolo de tu corazón, saca el ídolo de tu casa, saca el ídolo y empezar a invertir en Dios. Entonces empieza la prosperidad que Dios quiere para tu vida. Y se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad, doble. Se apartaron e hicieron ídolos para ellos. Gloria al Señor. Un hombre de Dios, un pueblo de Dios puede pasar un momento malo, sí, cuando hay dos pensamientos, hay dos palabras, la
pasa muy mal. Un pueblo, un hombre de Dios, una familia, un matrimonio puede pasarla muy mal. El diablo se va a meter en el medio, va a atacar una cosa, va a atacar la otra. ¿Por qué? Porque hay dos flancos débiles, no hay uno solo. ¿Escuchó? Dice que Israel cuando salía a la batalla salía como un solo hombre. Eso significa unidad en el hogar, unidad en la iglesia, unidad en tu matrimonio, unidad con tus hijos. En un solo hombre, eso significa. Como un solo hombre. Cuando hay dos pensamientos, el diablo es fácil de meterse. ¿Por qué? Porque el pensamiento más débil te va a complicar, porque vas a tener que pelear y cargar al otro que no quiere venir con vos a pelear. ¿Escuchaste? Entonces te tienes que poner de acuerdo. Hasta los constituidos, hermanos, pueden caer en un error y no ponerse de acuerdo y la pueden pasar muy mal. En 2 Reyes, capítulo 6, versículo 24, hermanos, había malas inversiones. Esa palabra le tiene que quedar invertir. Uno está invirtiendo una palabra y el otro está invirtiendo otra palabra. O mejor dicho, esperó el momento justo de inversión. Porque los dos tenían autoridad, los dos movían almas. Pero uno lo estaba moviendo hacia un lado equivocado y el otro no los podía mover. ¿Por qué? Porque había un punto crítico de quebrada donde Dios tenía que aparecer. Porque Dios te tiene que quebrar, me tiene que quebrar y ahí aparecer para que reconozcamos que todo lo que estamos haciendo está mal. Hicimos mal. Entonces en la quebrada ahí entra Dios, en la brecha que se abrió. ¿Quién abrió la brecha? Dios mismo. Dios mismo produjo en este tiempo, en el tiempo de Eliseo, hermano, que se abre una brecha de hambre dentro del pueblo de Dios, donde estaban sufriendo todo el pueblo a causa de ¿qué? De que el pueblo no estaba adorando, no estaba dándole sus inversiones a Dios. En el mismo Ageo capítulo 1 también, cuando estaban levantando el templo, dice que Dios se preocupaban por sus casas artesonadas. Sin embargo, hermano, Dios les dijo, ustedes, y no le dijo a uno solo, ustedes, hermano. Cuando Dios habla, no me habla a mí mismo, le habla a todos juntos, hermano, porque todos somos pueblo de Dios. Y creo que por el pastor Dios no derramó a su Hijo, sino que por todos nosotros que estamos aquí, Dios derramó a su Hijo. Entonces Dios nos está hablando a todos. Ustedes, dice, hicieron sus casas artesonadas y se olvidaron de mi templo, se olvidaron de donde tienen que adorar a Dios, se olvidaron de lo que tienen que invertir para Dios, se olvidaron de su inversión. En el tiempo de Eliseo dice, y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitió significa la rodeó, no podía salir y no podía entrar nadie. ¿Qué significa eso? Significa hambre, significa necesidad, significa, hermano, que nadie podía tener la libertad de hacer lo que quería hacer. Y no, hermano, porque realmente Dios quiso eso, sino porque el pueblo necesitaba una quebrada. Y Dios nos quebró. Dios te quebró, hermano, en un momento para que entiendas que tu inversión no fue buena. No fue buena tu inversión. Y Dios te está quebrando y te está humillando y te está avergonzando y te quiere tapar como se quiso tapar en el capítulo 10 de Osea, Israel con los montes. Dice que se quería, monte cubrirme, no quiero que Dios ni nadie me vea porque es una vergüenza lo que estoy pasando. Eso pasa con un hijo de Dios cuando no invierte, hermano, realmente las cosas como Dios dice que la invierte. ¿Escuchó? Monte tapame, pero aunque el monte le diga al monte que lo tape, no lo va a tapar. Dios lo saca a la luz. Cuando Dios te saca a la luz, ¿quién te va a cubrir, hermano? Si Dios dijo a la luz, que se vea, que se vea. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. 25. Y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. Fíjese, comían el excremento de la paloma, que se vendía, tenía un precio, y comían la cabeza de un asno. Salía más caro la cabeza de un asno, por supuesto. Eso estaba comiendo Israel, hermano. ¿Escuchó?
El precio de la comida valía eso. Lo que dice ahí. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, oh rey Señor. Fíjese, ¿dónde recurrió esta mujer? Al rey, al que aparentemente le tenía que dar la solución. Aparentemente estaba capacitado, estaba constituido. Si el rey estaba con Dios, le podía dar la solución, pero como eso venía de parte de Dios, el rey no podía hacer nada. Pastor, orá para que pase esto. El pastor no puede hacer nada porque viene de parte de Dios. Escúchalo bien, viene de parte de Dios. Lo busque la solución donde lo busque. Cuando viene algo de parte de Dios, el pastor puede interceder para que se aliviane, para que se calme, pero te tiene que decir: esto, hermano, tienes que hacerlo así, porque si no, no se va a cortar. ¿Quién permitió que el hambre entre en la casa? Lo permitió el rey. Yo soy el responsable de que el hambre entre a mi casa. No estoy hablando de hambre de comerme comida natural, comida espiritual. ¿Con qué se alimenta tu casa? Todo el día con malas palabras de la tele, de la televisión, chistes, esos chistes que son picantes. Gente que viene a ensuciar, se alimenta de eso en tu casa. Cuando te faltan el respeto a tus hijos, piensas que ¿por qué es? Porque lo aprendieron de otro. Lo aprendieron de otro, hermano. Alguien se los enseñó. Tú no se los enseñaste, uno se lo enseñó a otro y lo aprendieron. Y no lo corregiste, no le quitaste lo que hoy están haciendo. Ayúdame, oh Señor mío. 27. Y él respondió: si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? Le dijo. Fíjense cómo se sacó el cargo, ¿sí? No se hizo cargo enseguida. Pero ¿por qué no se hizo cargo? Porque él, hermano, estaba sabiendo que venía de parte de Dios. Aún en su rebeldía, uno reconoce que viene de parte de Dios lo que está pasando. ¿Cuántas veces le pasó algo y dice: no, esto me lo merezco? ¿Nunca dijo eso usted? ¿O soy el único que dijo? No, esto me lo merezco por tal cosa, Señor. Te doy gracias igual porque voy a aprender con esto que me estás haciendo. Pero hay gente que no, que siempre está bien delante de Dios. Hay gente que anda de punta en blanco siempre delante de Dios, no tiene ni un pecado. ¿No? Y la Biblia dice, hermanos, que todos somos inmerecedores de tanta santidad, porque eres santo, tú eres santo, hermano. Todos tenemos errores. Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Le dice. 28. Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Fíjese hasta qué punto, hasta el canibalismo habían llegado. Cuando no hay solución de Dios, escuche, esto lo voy a decir ahora, cuando no hay solución de Dios en una iglesia, en un matrimonio, en una casa, lo primero que van al degolladero son los hijos. Lo primero que se come uno es los hijos. En el sentido de que los hijos son los monstruos que vamos a crear en nuestras malas decisiones, malas determinaciones, malas inversiones, y todo lo malo que usted produzca en su casa se lo va a comer su hijo. Esta mujer me dijo: da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana en hambre. Cuando hay hambre espiritual en una casa, pasa esto. ¿Escuchó? Hambre espiritual, hambre de la palabra. 29. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella: da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo, dice. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo.
31. Entonces él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Fíjese que el problema lo trajo Eliseo, que todo el enemigo estaba rodeando, hermano, la ciudad. Eliseo no tenía nada que ver. Eliseo estaba orando para que le vaya bien a Israel. Y el orar de Eliseo hizo que realmente Dios haga justicia, y Dios los encerró, los hizo pasar hambre, los hizo pasar un mal momento. Hubo un sitio, sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque las inversiones pasadas estaban determinando esa inversión hacia Dios, que era nada. ¿Qué le quiero decir? Que el pueblo de Dios estaba endeudado con Dios. Eso le quiero decir. Había una deuda que saldar, y Dios dijo: no, la deuda de amor de mi pueblo, la deuda de adoración de mi pueblo, la va a tener que saldar. ¿Cómo la va a tener que saldar? Buscándome. ¿Cómo me va a buscar? Y va a tener que pasar necesidad, porque sin necesidad mi pueblo no me busca. Parece que son hijos del rigor. Parece que tienen que pasar por el mismo lugar, por la misma situación, para que lo empiecen a buscar. ¿Me escuchó? Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Eliseo no tenía nada que ver en esto, pero sin embargo el pensamiento de este varón, el rey, que era un constituido por Dios, un habilitado por Dios para manejar la obra de Dios, porque Israel era la obra de Dios, manchada, derribada, ultrajada, pero era la obra de Dios, hermano, que los hombres habían manoseado. Sus corazones habían sido los que pervertieron ese sistema que Dios quería que ellos sigan. Él culpó a Eliseo, buscó al verdadero, el que tenía la palabra de verdad. Cuando van las cosas mal, hermano, buscamos un culpable. ¿Quién es el culpable? Y bueno, el que me está predicando la verdad, ese es el culpable. Y nada que ver. Nada que ver, porque todos los demonios que había alrededor de ahí no los trajo Eliseo. Eliseo, constituido por Dios, estaba para salvar, para invertir lo de Dios ahí. No podía invertir porque había dos palabras. Hermano, yo no voy a poder hacer nada en tu casa cuando tú estás escuchando un predicador que tiene distintos mensajes del que te predicamos acá y que está fuera de la palabra. No voy a poder hacer nada. Tu prosperidad no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás en otra palabra, en otro espíritu, estás en otra sintonía. No voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada con nada en tu casa, hermano. No voy a poder hacer nada. ¿Se entendió, no, lo que estoy diciendo? No voy a poder hacer nada, porque hay dos palabras. Hay predicadores constituidos con la verdad, sí, escúchalo, sígalo. Pregúnteme si es de Dios o no es de Dios. Yo le voy a decir si es de Dios, el varón si está diciendo una verdad o no está diciendo una verdad. Pero si todo le pone amén, le gusta todo y después agárreselo. Si usted agarró algo que escuchó, que vio ahí en Facebook, en internet y le gustó y la agarró, bueno, fíjese, hermano. Porque si no consulta, no pregunta, yo no puedo ser realmente que esté preguntándole qué ve, qué no ve, porque sería un dictador, un calculador de sus cosas, y eso no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces usted, si está dividido en dos palabras, Dios le dice: métase en una, en la que cree que es la verdad. Si usted no cree que la verdad está a través de esta palabra, usted está invirtiendo en otro lado. Y si está invirtiendo en otro espíritu, está endeudado con Dios. No está endeudado conmigo, está endeudado con Dios. Su deuda es con Dios primero, después conmigo, después con los hermanos, después con todo lo que realmente reciben este lugar. Está endeudado con Dios, no está endeudado conmigo. A mí no me debe nada, porque yo no le pedí nada y usted tampoco me pidió, así que no me debe nada. Pero sí, Dios le está demandando. Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy.
Fíjese que no le dio ni un minuto, fue ejecutor. Condenó la cabeza de Eliseo, dijo: Eliseo, hoy le corto la cabeza. Eliseo es el culpable. 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él, y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad cuando el mensajero llegue, dice, cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él, no se oye tras él el ruido de sus pasos de su señor. Hermano, usted cuando viene, yo sé qué mensaje usted trae. Cuando escucho sus palabras, sé quién le dio, qué mensajero le predicó, qué mensajera le predicó. Hay gente que entra a mi casa, hermano, yo sé el mensaje que trae. Su vida misma, cuando viene, incluso a ministrar, ya sé quién estuvo oyendo, qué es lo que no quiere cambiar, qué mensaje está aferrado en su corazón y no quiere entregar realmente y ceder a la voluntad de Dios. Se victimiza, se hace ver ella culpable o él culpable, cuando realmente hay un mensaje erróneo, equivocado con ese hombre, con esa mujer. La mujer camina y hay un mensaje que le está siguiendo, está trayendo un mensaje, pero no un mensaje verdadero. Están trayendo un mensaje de aquel que le administró, un mensaje que no es de Dios. Eso es lo que es la diferencia de un profeta y de uno que tiene un don de profecía o que maneja la profecía. El profeta va a saber el mensaje que trae la persona. Y aún trayendo un mensaje que parecería bueno, que pareciera certero, verdadero, aún así, la firmeza del mensaje se puede derribar ante un ataque del enemigo al corazón de la persona. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted me puede traer un mensaje verdadero, pero usted se puede dar incluso vuelta con ese mensaje por lo que hay en su corazón. Eso es lo que quiero decir. Me pasó muchas veces, me trajeron muchos mensajes verdaderos, era verdad lo que me estaba diciendo, pero al final la culpa la tuve yo. ¿Por qué? Porque el corazón, aún sabiendo que lo que le estaba diciendo, lo que había recibido era verdad, el corazón de la persona quería otra cosa en el fondo de su corazón y cambió el mensaje, y después el responsable fue el pastor. ¿Escuchó? Porque el corazón del hombre acumula cosas que después, para justificarse, para hacerle cargo a otra persona, es muy rápido el corazón del hombre. ¿Escuchó? Me hace cargo a otro, no me quiero hacer cargo de esto. Que se haga cargo el pastor, si el pastor está para eso, para que le ensucien el saco. ¿Me entienden? ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su Señor? Hermano, como habla la persona, como se dirige la persona, es como realmente la persona está durante el día siendo ministrada. Todo el día recibe una administración. ¿De qué espíritu recibe? Y bueno, de aquel que realmente admira, considera o le da importancia. ¿Sí? Escuche todo el día a una persona y va a terminar hablando como esa persona. Va a terminar creyendo como esa persona. Va a terminar queriendo hacer lo que esa persona hace. Va a terminar haciendo realmente algo que no le va a convenir porque Dios no quiere esa persona. Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo: mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué el esperar más en el Señor? Fíjese que las esperanzas se van. Las esperanzas se van cuando hay un momento malo de todo el mundo. Todo el mundo estaba desesperado, venía un mensaje de mal para Eliseo. Eliseo ni se movió con ese mensaje, pero sin embargo había una nación, hermano, que estaba desesperada. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía la palabra verdadera de parte de Dios. Porque cuando tú tienes una convicción de parte de Dios, ¿quién te va a mover, hermano? Si eres movido, Dios no va a confiar nuevamente en darte una palabra. La gente que es movida, escúchenme una cosa, hermano, cuando Dios le trae una palabra, no se mueva esa palabra.
Por más que le traiga el regalo, por más que le traiga la televisión que a usted le guste, por más que le traiga lo que le traiga, no se mueva, porque la próxima vez Dios no le habla más. Le dice, quédate con tu televisión. ¿Para qué te voy a hablar si elegiste tu televisión antes de que yo te hable? Dios confía en hombres que valoran su palabra. Dios no te va a hablar si tú cambias la palabra de Dios por cualquier cosa que te viene a tu mano. ¿Me escuchaste? Eso es un constituido, un verdadero, es aquel realmente que defiende los intereses de Dios, no sus intereses. Intereses de Dios. Invierte y contenta el corazón de Dios. Por eso Cristo se dio todo. Él dijo, mi reino no es de esta tierra. ¿Escuchó? Esa palabra me repercutía en la mañana. Mi reino, decía el Señor, no es de esta tierra. Mi reino, escuche, mi reino no es de esta tierra. Él lo dijo hasta el último momento. Mi reino no es de esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a que Él dijo, mi reino no es de esta tierra, no hubo hombre que le movió la fe. No hubo hombre, hermano, que detuvo la obra de Dios. No hubo hombre, no hubo diablo que pudo detener al Señor. Porque Él dijo, mi reino no es de esta tierra. Alabado sea el nombre de mi Dios. Alabado sea el nombre de mi Dios. Gracias, Jesús. No fue movido. Hermano, ¿por qué quiere mover la voluntad de Dios con sus quejas, murmuraciones, con sus lastimaduras internas? No lo va a mover. Dios quiere lo mejor para usted. No lo va a mover porque se haga lastimoso, la lastimosa, la víctima, no lo va a mover. Dios realmente quiere lo mejor, pero quiere enseñar realmente cómo dirigirse con Él. ¿Por qué el esperar más en el Señor terminó cediendo a la fe, hermano? ¿Quién realmente es el que cede a la fe? Es aquel que no tiene la convicción de la palabra. 34. 6:34 dice, o 7, ¿sabes? 7. Pasamos un poquito al 7, ¿no? En nombre de Jesús. Porque era hasta el 7. Entonces Eliseo dijo, oí la palabra del Señor, así dice el Señor, mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina, se venderá un ciclo y 2 medidas de cebada a un ciclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo, he aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ellos. Así nomás, hermano, ahí nomás. Fíjese, hermano, Eliseo estaba dando una palabra de Dios, soltó la palabra que estaba acumulada en su corazón. En el momento justo la soltó, no soltó antes. Apenas empezó el problema, la gente se estaba comiendo y Eliseo no soltó esa palabra, hermano. No fue con la palabra, no fue con la solución rápidamente. La gente tenía que pasar el momento malo. Tú tienes que pasar el momento malo, la solución inmediata. A veces, hermano, Dios te la hace esperar. Te la hace esperar. Esta gente tenía que esperar, tenía que ser quebrado el corazón. Tenía que ser quebrado el corazón. Y cuando fue quebrado, entonces Eliseo envió la palabra de bendición y empezó a prosperar nuevamente. Usted le habló después, fíjese cómo tiene la victoria. La batalla se convierte realmente en una victoria para Israel. Y Dios contesta a Israel. ¿Cómo contesta? Con bendiciones. Bendiciones que vienen sobrenaturalmente, por una palabra de un constituido que no vendió esa palabra, que no la regaló, que no dijo, sí, Dios me habló, si Dios me habló, dale, a ver lo que te dijo Dios. Hay gente que quiere saber. ¿Para qué quiere saber? ¿Para qué quiere saber lo que Dios dice si no va a obedecer? El Señor dijo,
¿Para qué quieren decirme Señor? Es preferible que me llamen Jesús o el hijo del carpintero y que sigan haciendo su vida, dijo. Pero no me llamen Señor si no van a hacer lo que yo realmente le estoy diciendo que haga. Es aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Hay gente que mira solamente y va a mirar solamente la bendición, pero no va a poder disfrutarla. ¿Por qué? Porque no cree. ¿Escuchó? Va a morir antes. Sí, pero lo voy a dejar, todo esto igual se lo voy a dejar para fulano, para mengano. Sí, está bien, déjaselo. Pero Dios va a cerrar los ojos de gente que no cree. Y eso vale mucho. Ver la gloria de Dios en el cuerpo no es lo mismo que ver la gloria de Dios en el espíritu. No es lo mismo. Tú la quieres ver en el cuerpo, la puedes ver. Dios se va a manifestar. Pero también así se ve el interés, la inversión que quieres hacer también. Amén. Hermanos, yo te animo para que tú confíes en el Señor. El Salmo 37, 17 al 19 dice así: confía en el Señor. Momentos malos puedes pasar, momentos difíciles, momentos de prueba, pero hay una palabra que tú tienes que aferrarte, que es la palabra del constituido. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, dice, mas el Señor sostiene a los justos. ¿Escuchó? La palabra del justo es sostenida por Dios. Dios sostiene la palabra del justo, dice, porque no serán avergonzados. El Señor conoce los días de los íntegros. Perdón, Papa me paseó la hermana. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El 18. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua, dice. Y el 19 dice: no serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Amén. En días de hambre no te va a faltar nada si tienes la palabra de Dios, si la crees. ¿Escuchaste, hermano? Si escuchaste la palabra de Dios, si entendiste la palabra de Dios, dale un gloria a Dios.